Gloria a Dios. Paz de Cristo para todos. Que el Señor los bendiga en donde quiera que nos van a escuchar a través del internet, en el tiempo del Señor, por supuesto. Y seguimos hacia adelante, seguimos hacia la meta. Y el tema de hoy es un tema que nos vamos a identificar muchos con él. El tema de hoy es: ¿de dónde viene tu sufrimiento? Amén. Vamos a ver si en realidad estamos sufriendo de la manera que Dios quiere, o estamos sufriendo por otra necesidad, o por estar ¿por qué no decirlo como de tercos? Porque hoy en día todos sabemos que allá afuera el mismo Señor dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero hoy vamos a ver cómo estamos padeciendo. El sufrimiento que tenemos, todos sabemos, y a través de la Escritura dice de qué tipo de sufrimiento tenemos que participar. Por eso vamos a traer este tema hoy. Yo sé que mucha gente en veces no entienden qué es lo que les pasa, y ellos dicen: pues yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, yo he creído. Ellos pueden decir lo que ellos quieran. Obviamente yo no estoy para juzgar a nadie, pero el que nos juzga es Dios, y lo hace a través de la Escritura. Por eso no tenemos nada en contra de nadie, inclusive todos participamos de sufrimientos, pero hay que entender que si somos hijos de Dios, el sufrimiento que tenemos nosotros es diferente al sufrimiento que teníamos antes de conocer a Dios. Por eso lo que vamos a ver hoy, vamos a tener que ver el sufrimiento primeramente que Jesús hizo por nosotros, el verdadero sufrimiento, y aparte el sufrimiento que mucha gente tiene allá afuera por ser desobedientes con Dios, si lo podemos decir así, porque no perfectos, pero desobedientes sí. Y cuando somos desobedientes somos llevados a otros lugares, somos puestos en vergüenza, somos confundidos. Entonces mucha gente está manejando, está trabajando, está haciendo vida, está haciendo el trabajo de padre, de madre, de familia, de hermano, de hermana, cualquier posición que tengan, pero están sufriendo, están manejando, están gritando, están pitando, están muy acelerados, están muy alterados. Entonces están sufriendo y no saben por qué. Ahí vamos a ver lo que dice la Escritura. Obviamente la Escritura tiene otras palabras un poco más fuertes en cuanto a los sufrimientos. Vamos a ver más adelante, pero yo le preguntaría a las personas que me van a oír, y me la hago yo también a mí: ¿cómo estamos padeciendo? ¿Estamos padeciendo como homicidas, como ladrones, como malhechores, o por entremeternos en lo ajeno? Es lo que dice la Escritura. La palabra entrometido o entrometerse se refiere a personas que se quieren meter en todo. Entonces hay personas que dicen: no, es que yo soy de Dios, usted no sabe. Yo le voy a decir a usted ahorita, y le voy a hablar a él, y le voy a decir a este, voy a poner al niño, le voy a decir al papá, le voy a decir a la mamá. Entonces ellos piensan que tienen palabras para todos, se meten en cosas que no les importa, para que entendamos. Por eso la Biblia dice que si están sufriendo por entremeterse en lo ajeno. Ahora hay que preguntarnos también si estamos padeciendo como cristianos. Son dos cosas que suenan, como dice la Escritura, hasta ahorita ningún padecimiento ha sido bueno, pero hay que ver el que le agrada a Dios y el que pasa cuando lo hacemos nosotros mismos. Por eso decía que este tema, muchas personas se van a identificar con esto. El tema, lo repito: ¿de dónde viene tu sufrimiento? Ese es el tema. Pero primero tenemos que considerar, escuchen bien, por supuesto, a Jesús. Tenemos que entender que cuando ya caminamos en comunión, que cuando ya recibimos la paz de Cristo, que cuando ya el Señor es el que nos domina, que cuando ya Él es en realidad nuestro Señor y nosotros trabajamos para Él, esos sufrimientos en el Señor están siendo controlados por parte del propio Dios. Vamos a ver en el libro de Isaías estas palabras que el mismo Padre estaba hablando con relación a Jesucristo, pero son palabras que quiero que ponga atención, porque
son obviamente, estas palabras son antes de la cruz del Calvario, antes de lo que le iba a acontecer. Entonces vemos nosotros aquí ya de lo que se va a tratar, ¿cierto? Porque todavía no venía Jesús al mundo, todavía no, mucho menos venía su muerte, pero se estaba hablando en el libro de Isaías 53:3, acerca de ni más ni menos que los sufrimientos del siervo de Jehová. Y ese no es otro más que Jesús. Amén. Vamos a ver que esto que vamos a leer aquí, Isaías 53:3, por supuesto, es lo que le iba a pasar antes de la cruz. Y después vamos a ver todavía en Mateo 28, 29 al 30, Jesús hablando antes de la cruz otra vez. ¿Sí? Pongan atención. Dice Isaías 53:3, veamos. Dice: despreciado y desechado entre los hombres. Oigan esta parte: varón de dolores. ¿Sí? Y no solamente eso, dice: experimentado en quebranto. Oigan, dice: y como que escondimos de él el rostro. Dice: fue menospreciado y no lo estimamos. Eso dice ahí. Pongan atención que dice que él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces, si alguien sufrió y sufrió y sufrió siendo inocente, solamente Jesús. Por eso las persecuciones a todos aquellos que creemos en Él son parte del haber creído en Él. Entonces por ahí vamos viendo el verdadero sufrimiento, el cargar con la cruz de Cristo y todas estas cosas. Vamos a movernos a Mateo 11:28. Gloria al Señor Jesús. Mateo 11:28. Y aquí Jesús, vean lo que va a decir. Por eso tenemos nosotros que entender, obviamente cuando caminamos en el Espíritu y que somos cristianos o cristianas y el Espíritu, el Señor mora en nosotros, todo está en orden, todo está en paz. Por eso es que aquí es donde viene la fe de aquellos que dicen creer, el esperar, la paciencia de los santos, todas estas cosas. Veamos lo que dice Isaías en Isaías 53:3. Eso obviamente antes de la cruz. Y aquí otra vez Jesús hace como una invitación a las personas. Pero esa invitación no es a que las personas anden ellos solos, a que las personas traten de ubicarse para dónde caminan, o qué hacen, o qué piensan, o cómo se van a mover, sino que aquí dice, lo primero que dice en Mateo 11:28, dice: venir a mí. Oigan eso. Si viene el sufrimiento y es por el Señor, todo está bajo control, inclusive la misma muerte, ir a la presencia del Señor. Todo eso fue obra de Dios y está bajo el poder, el control del propio Dios. Dice Jesús: venid a mí, todos los que estáis cargados, todos los que estáis trabajados, y cargados. ¿Sí? Oigan esas dos partes. Los que están trabajados y cargados, en otras palabras, cansados, abatidos y con un montón de sufrimientos encima de uno, un montón de necesidades y cosas que tiene uno que hacer y deshacer y pensar y planear y hacer. Está uno lleno, cargado de cosas. Por eso dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré, oigan eso, descansar. Entonces todo lo que viene, el sufrimiento en una persona cristiana, de la mano de Dios. Inclusive, lo repito, la misma muerte. Por eso mucha gente no entiende esto y dice: ustedes también batallan, ustedes también se enferman, le dicen a uno cuando lo ven a uno que cree en el Señor. Y muchos se asombran cuando alguien en la familia de uno muere y dicen: no, pues que era cristiano, mira, ya se murió, pero es que no quieren creer como yo creo. Mira, si yo hubiera creído en fulana, en Santa Mengana, hubiera venido a mi religión, hubiera venido a mi iglesia, no le hubiera pasado nada. Mucha gente tiene esos pensamientos. La gente en el cuerpo, en la carne, puede ser lo que les dé su gana, pero hay que tener cuidado, que aquí lo que cuenta es lo que dice Dios. Muy claro está que Jesucristo dice: y yo os haré descansar. Pero aquí vienen las condiciones,
Las condiciones no nomás es pensar y venir a Dios de tu manera. Él dice llevar mi yugo sobre vosotros. Escuchen eso ahí, ya va cambiando la cosa. Dice y aprender de mí. Dos cosas que mucha gente no quiere hacer. Por eso se la pasan sufriendo, por eso se la pasan solos, por eso se la pasan batallando, por eso no ven la puerta, por eso entran a una, salen a otra, entran en otra, salen a otra, y que aquí, que allá, que pariente, que amigo, que perro, que casa, que dinero, de todo pasa. Bueno, ¿qué estará pasando ahí? ¿Será que Dios mintió? ¿Jesucristo mintió diciendo que iba a hacer descansar? ¿Diciendo que iban a recibir todo? Bueno, aquí dice, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Entonces el conocimiento de Dios es el que nos lleva y nos trae paz. ¿Por qué? Porque dice promesas. Habla abiertamente, habla claramente, habla en verdad y todos pueden entender. Que no quieran recibir en el corazón, eso es otra cosa. Que no quieran abrir el corazón y recibirlo, esa es otra cosa. Por eso Él dice, ¿qué es lo que es Él? Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Imagínense, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, hablando de ahorita y después, en una vida eterna. Porque el alma es la que se aflige siempre. Hipócritamente mucha gente nos arreglamos, nos cambiamos, nos vamos al trabajo, nos vamos que a la reunión, nos vamos que a congregarnos aquí, que aquí estamos, que allá andamos, y por dentro la gente se está deshaciendo. ¿Sí? Por eso dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice otra vez, para que si alguien no entiende, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En otras palabras, Dios no va a dar una prueba a nadie que no pueda soportar. ¿Sí? Entonces así es como trabaja Dios. Todas estas cosas tenemos que entenderlas, que Jesucristo habla y la gente recibe y va caminando en conocimiento, en paz, en sabiduría, y sobre todo va poniendo las cargas todas en Él, porque eso es lo que se hace en este mundo donde cada vez se pone todo peor, en este mundo donde vemos cada día más desastres por todos lados. Nadie tiene respuestas. Habrá presidentes que dicen una cosa, habrá presidentes que dicen otra cosa, habrá otros que prometen tantas cosas, pero al final necesitamos paz en nuestras almas y solamente Dios las puede traer. Entendamos que aunque estemos en este mundo, tenemos que siempre tener la mirada en Dios. No podemos nosotros esperanzarnos en los hombres. Los podemos obedecer, los podemos honrar, pero nunca la esperanza está en ninguno de ellos. Quítense eso de la mente y del corazón. La única esperanza para nosotros los creyentes es Dios. Entonces, todas estas cosas nos llevan a ir viendo y a ir entendiendo qué tipo de sufrimiento vamos a llevar en la tierra y por qué. Porque vamos a ver ahorita lo que pasó ya después de la cruz. ¿Sí? Vimos dos cosas que eran antes de la cruz, que las dijo el Padre y el mismo Jesús las menciona. Promesas. Primero lo que le iba a acontecer a Jesús, ¿sí? Y lo que Jesús hace con aquellos que vienen a Él. Porque Jesús sabe, Dios sabe qué tipo de mundo es este. Qué tipo de persona, qué tipo de amor el que existe en una persona sin Dios. Él conoce todos los aspectos. Inclusive de aquellos que todavía no nacen, pero ahí vienen, Él sabe lo que van a hacer. Todo lo tiene Dios en sus manos. Vamos a ver... De los que estamos aquí en la tierra, escuchen bien esto. Nadie absolutamente nos hemos resistido a no pecar hasta la misma sangre. Por eso lo que vamos a ver aquí, en el libro de los Hebreos, Hebreos 12:1, vemos que aunque por más que tratemos, no vamos a poder. Y esto lo traigo con relación a tratar de nosotros siempre serle fiel a Dios. Vamos a hacerlo, vamos a tratar, vamos a caminar, pero nunca vamos a hacer el sacrificio que Él hizo. Nunca vamos a poder completar lo que Él completó. Vamos a ver qué quiero decir con todo esto, porque mucha gente a veces hablo así y hasta que no empezamos a ver la Biblia empiezan a entender. Ningún problema con eso. Hebreos 12:1 dice, fíjense bien y vayan asimilando esto parte por parte. Después de que se habla en todo este
que es Hebreos 11 acerca de lo que hizo Dios con todos estos que creyeron, porque por fe se hizo todo, ¿sí? Se hizo por la obra y el poder de Dios en ellos. Después de todos esos testigos que tenemos alrededor de toda la gente que creyó en Él y Dios trabajó en ellos, en 12:1 dice, por tanto, tiene una coma y dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice él así. Oigan lo que pide, o lo que dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Porque eso es bien importante entenderlo. Dice aquí que nos deshagamos de todo peso, o sea, de toda tensión, presión que pueda haber en el mundo. Porque es que eso es lo malo. Cuando empezamos a prestar atención a lo que está pasando, no que ignoremos, sino que nos preocupemos de más. Dice aquí él, despojémonos de todo peso, no solamente eso, dice del pecado que nos asedia. Cualquier cosa que el cuerpo te lleve a hacer todo el tiempo y sea el mismo, es necesario despojarse de eso. Y dice, como parte para poder completar esto, dice, y corramos con paciencia, escuchen ya aquí, la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál sería esa? Sería la vida en Cristo Jesús que nos dio. Tenemos que con paciencia correr esa carrera que tenemos por delante. Ahora alguien dirá, pero ¿cómo? Si estamos viendo que, porque esto que desde que se vino el COVID, mucha gente salió de las iglesias y ya no regresó nunca. Entonces el enemigo está allá afuera buscando a quien devorar. Si la gente no quiere buscar de Dios, si la gente no sale de sus casas y empieza a clamar, a buscar, algo va a pasar ahí. Va a llegar alguien más y les va a hablar. Por eso siempre tenemos nosotros que volver al Señor Jesucristo. Todas las personas de donde usted salió y era una iglesia verdadera, vuelva otra vez. No haga caso de su carne, no haga caso de lo que más le gusta, no haga caso de las necesidades del mundo. Vuélvase y métase con Dios otra vez. Aquí dice, puestos los ojos en Jesús. Oigan eso. ¿De qué manera se va a acabar o de qué manera vamos a seguir pacientes con esta carrera? Obviamente con los ojos en Jesús. Porque aquí dice que es el autor y consumador de la fe. Ahí es donde nosotros venimos caminando. Si venimos nosotros atribulados, si venimos ya porque pasó esto, bueno, nosotros ya no caminamos por ese problema, caminamos por fe. Por eso dice que es el autor y el consumador de la fe. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él. Oigan bien que aquí se pone ese sufrimiento de la cruz, aunque el Señor lo pidió y le pidió al Padre que si se podía pasar esa copa, que pasara, sino que fuera la voluntad del Señor, pero aquí lo ponen como un gozo delante de él. Pongan atención bien, porque ese sufrimiento de él se convierte en un gozo ya, ¿sí? Aleluya. Dice, por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, dice. Ahora dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí viene otra vez y dice, considerar, escuchen bien, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Entonces lo que a nosotros nos acontece aquí, si somos de Dios y estamos bajo su poder, humillados bajo su poderosa mano, todo lo que nos pasa está en control de Dios. Por eso aquellos que están separados ya de Dios y se han enfriado, regresen al Señor. Regresen al Señor para que tengan ustedes otra vez esa comunión y no estén ya ustedes sufriendo solos. Ahorita vamos a ver el problema de estar sufriendo solo. Dice el 3, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Entendimos esa parte? Hay que considerarlo a él, que él sufrió todo eso para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, dice. Dice aquí el 4, oigan bien esta parte aquí que le hemos leído muchas veces y no entendíamos qué era hasta que él lo revela. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Por eso venimos nosotros diario, ¿cómo? Arrepentirnos delante de él. Porque no ha habido una persona en el mundo
que para tratar de ya no pecar vaya y muera batallando con su pecado. Solamente Jesús hizo eso. Y lo hizo por todos aquellos que iban a querer y a recibirlo. Por eso entendamos que nadie de nosotros, por mucho que estemos en sufrimiento, seguimos siempre pecando todavía. Muy sufridos, pero andamos haciendo aquí o allá de vez en cuando uno u otro pecado. Entonces entendamos que tenemos que aprender y considerar a Jesucristo siempre, porque con Él las cosas van a ser cambiadas y transformadas. Ahora vamos a ver algo muy aquí que tenemos que tener en consideración como iglesia de Dios o ya no como iglesia. Me refiero a aquellos que se han apartado de los caminos de Dios. ¿Estamos en Cristo Jesús como piedras vivas o no? Porque cualquiera puede decir, hermano, le dicen a un hermano, yo voy a la iglesia, ¿cierto? Yo soy un evangélico. Qué bien, amén a eso. Entonces, por ahí, entre más los conoce, más ve lo que son y sale a la luz lo que hacen. Y uno dice, espérate, él me dijo que era del Señor, que él conocía, ve los negocios que está haciendo, ve cómo se está portando, ve lo que está diciendo, ve las palabras que está soltando por ahí de vez en cuando. Entonces vemos que la gente no dice ser que son, pero no son. Ahora entendamos nosotros que nosotros estamos ya, tenemos que estar ya en otro movimiento diferente con el Señor. Por eso le decía que si éramos piedras vivas o no. Y de ahí nos vamos a mover hasta Primera de Pedro, porque Pedro, él es el que va a empezar a hablar acerca de esto también. Miren, Primera de Pedro 2:4, lo primero que él dice aquí, Primera de Pedro 2:4 dice, acercaos a él. Vean cómo va a empezar Pedro, aquel que lo negó, no una vez, varias veces, ya afirmado en el Espíritu y en el Señor, dice acercados a él. Luego dice piedra viva, dice desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Amén a eso. Sí, porque mucha gente no recibe, no quiere ni le importa nada, pues. Entonces vemos nosotros las invitaciones. Dice en el 5, dice vosotros también como piedras vivas. Aquí es donde quiero que pongan atención a aquellos que están sufriendo, aquellos que son del Señor, aquellos que han participado del Espíritu, aquellos que han danzado, que han deseado a Dios todos los días y dicen, no sé qué me está pasando, el enemigo me está atacando, no sé qué me está pasando, ya no quiero hacer esto, no sé qué me está pasando, ya no quiero lo otro, no sé qué me está pasando. Bueno, es que te has alejado de Dios y no te has dado cuenta. Tú piensas que todo está en orden, pero en el momento que sientes tanto sufrimiento y tanta depresión en tu vida, es que tú te has apartado del que te trae paz al corazón. Eso es lo que ha pasado. Por eso dice, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. Se necesita que el creyente sea edificado como una casa espiritual. Está bien que mucha gente dice, no, es que por esto yo ya no voy a la iglesia, porque... Bueno, pero tiene usted que congregarse. La gente tiene que volver a congregarse, tiene que estar conviviendo con los demás hermanos, donde quiera que usted esté. Si usted se retiró, regrese a su congregación. Si es del Señor y todo estaba en orden, regrese, ¿sí? Porque es que las personas tienen que ser edificadas. Estamos leyendo. Ser edificados como cosa espiritual y sacerdocio santo, dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiere decir que todo eso se ha quedado atrás. Las personas están solas. Las personas están en depresión. El enemigo él está abusando de todos los que él quiere, porque ellos han decidido dejar a Dios. Entonces vienen sueños, vienen cosas, vienen todo tipo de cosas, viene un carácter diferente, ya no viene ese gozo, ya algo está pasando ahí. Entonces aquí está la respuesta, porque uno tiene que ofrecerle a Dios sacrificios espirituales, pero aceptables a Dios. Dice aquí que por medio de ¿quién? De Jesús. Seguimos leyendo. Dice, por lo cual también contiene la Escritura, aleluya, dice, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Dice, pongan atención aquí, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahora, aquí, esto parece que lo hablara el Padre,
Dios el Padre. Y cuando manda a Jesús, podemos entender, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, ¿sí? En el Viejo Testamento se menciona a Dios como la roca, en el Nuevo como la piedra, Jesucristo. Es lo mismo, piedra, roca, Dios, Jesús, el mismo Dios. Por eso entendamos que hay una invitación otra vez de esa piedra escogida y preciosa, pero dice, el que creyera en Él no será avergonzado. Ahora, si nosotros vemos esa palabra de avergonzado, cuando alguien ya no está en el Señor, escuchen bien esta parte, cuando eres avergonzado, también quedas confundido. No puedes pensar con claridad e inteligencia. Por eso cuando alguien se ha alejado, se ha enfriado y empieza a no creer en Dios, por supuesto, porque ya ni siquiera se congrega ni hace nada, la persona es muy fácil confundida, ¿sí? Es avergonzada. En el momento de que se avergüenza a alguien, no entiende lo que le pasa. Delante de los demás pasa algo y dicen, bueno, que tú no eras cristiano, o que tú no creías en Dios, yo siempre te oía hablando a ti de eso, y siempre te oía cantando alabanzas. Entonces la otra gente como que te pone en vergüenza, y cuando empiezas a avergonzarte te empiezas a confundir, y es cuando empiezas a ya no saber y a estar en un sufrimiento también. Wow, eso está muy tremendo. Pero aquí dice y habla hacia los que lo reciben, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, ¿sí? ¿Cómo vamos a dejar a un Dios que la Escritura dice que es precioso? ¿Cómo vamos a dejar de buscarlo cuando Él es precioso? Cuando Él es el que provee, alimenta, siempre nos alimenta con su espíritu al nuestro, en nuestro ser, a nuestra alma, y nos está proveyendo continuamente. ¿Quién va a querer dejarlo? Pensemos en eso. Dice que es precioso para los que, dice, pero vosotros pues los que creéis, Él es precioso, dice, ¿cierto? Dice enseguida, pero a los que no creen, aquí viene, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer, ¿sí? Dice enseguida, dice, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron también destinados. Por eso el no creer, el estar enfriándose, el estar diciendo, yo pienso que no, yo pienso que estoy bien en mi casa, yo pienso que si voy para allá, entonces todo eso te estás ahí, te está torciendo de tropiezo a ti Dios. Tú ya no luchas, tú ya no quieres, ya no deseas, ya no haces nada tú por buscar de Dios. Entonces todas estas cosas te hacen alejar más y más de Dios. Por eso cuando más oyes, más tú te estás terqueando a decir no, no, no y no. Entonces te está sirviendo ya todo lo que Dios dice a ti de tropiezo. Por eso es un tipo persona desobediente. Esto está muy tremendo. Entonces entendamos que si en realidad hemos creído que somos lo que Dios dice que somos en Él, tenemos que empezar a movernos diferente. Tenemos que empezar nosotros a dejar el mundo. Tenemos que empezar a dejar las familias que tanto queremos. Tenemos que darle prioridad a Dios, creer lo que Él dice que somos en Él. Vean pues lo que está escrito. Dice enseguida en el 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido. Oigan eso, ¿será que Dios estaba jugando cuando te escogió a ti y a mí? Yo pienso que no. Porque dice Él aquí que somos un linaje escogido. ¿Quién te escogió? No te escogió a ti un santo, no te escogió a ti un ángel, no te escogió a ti ninguna madre, ni ningún nadie. El propio Dios te escogió. Fíjate, el que no se equivoca, el que no pierde, el que tiene todo en control, ese mismo te ha escogido. No tienes por qué estar perdiendo el tiempo tú solo sufriendo en tu casa. Dios te está esperando. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Oigan eso. Dice, para que anuncies las virtudes. Oigan eso, qué cortos estamos muchos de anunciar todavía las virtudes. Dice, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy en día tenemos que traer a los hermanos y a las hermanas, hablarles por teléfono, avisarles, recordarles, viene el servicio el domingo y que ya viene. Es como estarlos empujando todo el tiempo.
cuando ellos deberían de estar ya anunciando las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas hacia la luz admirable. Y eso no es otra cosa que hablarle a otros de todo lo hermoso que Dios ha hecho en tu vida. Porque tú no puedes nomás creer en Él y acostarte y sufrir. Todo esto es un paquete que Dios ha entregado a los creyentes, a los verdaderos creyentes, porque esto es lo que está escrito. Yo no estoy sacando doctrinas nuevas, ni es algo que nadie sabía, todo está aquí. Entonces imagínense qué lejos están todavía aquellos que están en sufrimiento y ya han sido participantes del Espíritu Santo, han hasta cantado, predicado, se han gozado, pero de repente se han salido de la iglesia, ya no están. Por eso están muchos en sufrimiento, en vez de que estuvieran anunciando estas tan tremendas virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dice en el 10, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, dice, pero que ahora sois pueblo de Dios. Dice que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y cuando uno permanece en todas estas cosas, por supuesto que terminas con Dios. Eres salvo y estás siempre con Él en victoria, en gozoso, en paz y en orden. Sigue hablando en el 11. Dice él, gloria al Señor. Dice, amados, yo ruego como a extranjeros y a peregrinos. Ahí está. ¿Por qué está haciendo una rogativa en los hermanos como unos extranjeros y peregrinos? En primer lugar, porque en la oración de Juan 17, Jesús le dijo al Padre que nosotros estábamos aquí, pero que tampoco éramos de aquí. Entonces, hay personas que entendemos claramente que nuestro hogar está en el cielo. La ciudad celestial, nuestra ciudadanía, como dicen muchos, está en el cielo. Entonces dice Pedro, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Todas estas dos palabras significan lo mismo. Alguien que no es de ese lugar, que no es de esa ciudad, o como nosotros sabemos, que no somos de este mundo. ¿Qué dice? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces la gente que no cree en Dios todo el tiempo te está viendo, y todo el tiempo te están viendo, y todo el tiempo están por ahí diciendo, oh, no que usted quiera, no que tu papá, no que tú, no que tu hermano, no que van a la iglesia, no que el domingo no sé qué, y mira, siempre te están viendo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado también. Vean, para que no murmuren de vosotros como de malhechores. Cuando alguien murmura de alguien, de un malhechor, ¿cómo será eso? Eso es lo peor, un malhechor, ¿sí? Imagínense, y nosotros diciendo que somos hijos de Dios y la gente murmurando. Bueno, pero ¿qué sigue diciendo? Dice el 13, por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana, dice, ya sea al rey como al superior, dice, ya a los gobernantes como por él, enviados para castigo a los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. En otras palabras, claramente está la orden de qué hay que hacer con los gobernadores. No está diciendo que busquemos quién va a mandar en el país, no está diciendo eso. Está diciendo que como número uno, por causa de Dios, someterse a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Dice, y a los gobernadores como por él enviados, dice, para castigo de los malhechores y alabanza de los que le hacen bien. Por eso el cristiano no tiene temor de que lo pare la policía, no tiene temor de que, ay, mira, uno de una moto, bájale, no tienes que hacer nada porque andas bien, supuestamente, digo yo, no sé. Pero dice el 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, ahí está, sino como siervos de Dios. Tenemos que entender esas partes, porque ahí vamos a ver nosotros cómo es que vamos a caminar y andar, ¿sí? Qué cosas vamos a decir y hacer. Entendamos lo que está escrito. Por eso es bien importante que todas las personas, no nomás los líderes, no nomás los pastores, todo el pueblo de Dios en general, tengan la hermosa costumbre de escudriñar las Escrituras. Hagan tiempo para eso. Por eso dice ciertamente aquí, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Aquí viene otra vez, honrar a todos.
amar a los hermanos. Vean lo que dice aquí: temer a Dios, honrar al rey. Y luego habla acerca de los criados también. Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos, afables, dice, sino también a los difíciles de soportar. Dice, porque esto merece aprobación. Dice, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente, vean esta parte, que es donde tenemos que pensar, ¿no? Lo voy a repetir. Dice, porque esto merece aprobación, tiene una coma, dice, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Wow, eso nos ha pasado a muchos. Dice en el 20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, oigan esta parte, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces vemos sufrimientos que Dios va a aprobar y Él está de acuerdo, y son los que supuestamente con los que no va a haber ningún problema, por supuesto. Pero dice el 21, ponga atención aquí, dice, porque es que la gente dice, no, ¿cómo es posible que a usted le pase eso si usted cree en Dios? Y yo por eso no quiero ir a la iglesia. Si usted yendo a la iglesia todos los días, vea lo que le pasó, y usted quiere que yo vaya con usted, yo no voy a ir, mire, usted está... La gente no entiende. Dice aquí en el 21, dice, pues para esto fuisteis llamados. Entonces entendamos ya los sufrimientos, ¿por qué los estamos padeciendo? Si es que son de este tipo o son del otro tipo. ¿De qué tipo de padecimiento estamos viviendo en la vida? Porque de acuerdo a lo que está escrito, para esto fuisteis llamado. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Vamos a ver vamos a ver esta parte aquí, porque mucha gente le da miedo ver todo esto. Cualquiera que sufre, oigan esto, o pierda su vida por seguir a Jesús, la va a hallar. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Pónganle una marca ahí y vamos a Mateo 16, 24. Sí, porque es que cuando nosotros venimos al Señor, no podemos alejarnos de Él. Por cualquier situación que haya vivido la persona, no me importa la relación, siempre va a tener una salida para volver a Dios. Si la iglesia se desapartó, se deshizo, si el pastor se murió, ya no hubo nadie, si el pastor le pasó algo, si la congregación desapareció, siempre va a haber más afuera. No que yo tenía años ahí, que solamente a mí me gustaba como él hablaba. No, es que no es Él el que te tiene que gustar. Es Dios el que tienes que estar enamorado o enamorada. Por eso entendamos que no hay ningún tipo de cosa que alguien pueda decir que por eso ya no tiene una relación y una comunión con Dios, ¿sí? Porque cuando unos hombres de Dios mueren, Dios trae más. Se mueren unos, Dios trae otros. Eso no se va a acabar mientras Él diga. Mateo 16, 24. Vamos a ver ahí. Miren. Dice ahí, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, vean que está hablando con sus discípulos, no está hablando con cualquiera. Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, que los quiera seguir y diga, yo soy del Señor, mi Cristo, mi Jesús, como le llame, eso es ir en pos de Él, ¿cierto? Lo primero que dice Él, niéguese a sí mismo. O sea, todo, las prioridades tuyas antes, a un lado. Por eso todo tiene que estar, el que viene en pos de mí, como número uno, niéguese a sí mismo. Y tome su cruz y sígame. Ahí vienen los verdaderos sufrimientos del cristiano. ¿Sí? Para eso fuimos llamados. Dice, porque todo aquel que quiere salvar su vida, aquí vienen, yo diría, la mayoría de personas. La mayoría de personas por eso trabajan, para tener dinero y una vida prolongada sin ninguna necesidad. Los que piensan más o menos, ¿no? Y luego otros por eso comen saludable y andan ahí con que me hace daño, esto necesitamos, mira, tenemos que comer saludable, nada malo en eso. Pero toda esa gente, la gran mayoría, buscan la vida, buscan estar bien, buscan vivir en paz. Bueno, de acuerdo a lo que dice Jesús, todos aquellos, dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá.
En otras palabras, podrán vivir 90, 100 años saludables por la vida que llevaron, muy obedientes, muy decentes ellos ahí, pero irse muy completos, muy cabales al infierno, ¿sí? Por eso entendamos de qué tipo de vida, de qué sufrimiento estamos hablando. No estamos hablando de cualquier cosa, porque todo aquel que quiere salvar su vida, ¿qué? La perderá. Y todo aquel que pierda su vida, vean esto, por causa de mí, aquí viene ya la bendición, la hallará. Esto es el llamamiento. Y aquí viene y pone este ejemplo, ¿no? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo en el mundo y perdiera su alma? Es lo que acabé de decir. Con el morir muy saludable, muy vegetariano, sin no comer carne, muy bebidas verdes, muy esto, muy lo otro, todo lo que está saliendo que les encante, que es saludable, que no tiene esto, que no tiene el otro. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Aquí dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo en el mundo y perdiere su alma? Wow. O pregunta, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, el hacerle favores a otra persona siempre. ¿Qué te pueda él dar a ti en cuanto al alma? Nada. Dice el 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Entonces, ¿por qué buscas sufrir de la manera indebida? ¿Por qué no buscas sufrir por la causa del Señor? Que es mucho mejor. Sí, entendamos, si tú estás sufriendo de esa manera, no me importa la que sea, y no quiero saber, es por tu propio deseo. Si tú estás sufriendo, si tú estás confundida en depresión, que me duele aquí, que me duele la espalda, que me duele un pie, que me duele la cabeza todo el tiempo, que no puedo caminar, que algo está pasando, tienes entonces que volver al Señor Jesucristo. Es el único que puede dar la vida, la salvación y la paz de Cristo. Entonces entendamos todo eso, ¿no? Vamos de regreso a Pedro, primera de Pedro. Nos acordamos, y luego otra vez el 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aleluya. Dice, gloria al Señor, muy claro dice enseguida, dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quiere decir que él nunca anduvo de broncudo, de pleitista, contestando de regreso, y son ejemplos para cuando nosotros nos vengan esas pruebas, callarnos la boca y tranquilos, y no contestar, no hacer las cosas más grandes, ser pacificadores. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Ahí viene ya la transformación, entiendan. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Mucha gente ya otra vez se descarrió, se salió de aquí y se fue. Por eso entendamos lo que dice el Señor, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Entonces, cuando volvemos a Él, volvemos al pastor y obispo ¿de qué? De vuestras almas, de nuestras almas. Y sigue hablando, dando consejos a todas las personas. Dice, asimismo vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos. Sí, porque hay muchas mujeres que se le levantan al hombre, le gritan, le dicen, no mandan, y es que este no sabe, y es que este nunca ha podido, y es que este así, y así se la pasan. Entonces todo tiene su posición y su respeto. Asimismo, vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. En otras palabras, si tu esposo, por ser incrédulo, no creyente, lo traes con la punta del pie, entonces nunca se va a convertir, porque tú le estás dando el ejemplo luego de que no conviene y no sirve para nada, por cómo te portas con él, ¿sí? O con ella, el caso que sea. Por eso dice, considerad vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavio, hablando de las mujeres, el arreglo, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible, ornado de un espíritu afable, apacible, que es grande, de grande estima delante de Dios. Vean, porque es que él ve todo, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. Vean este ejemplo, que esperaban en Dios. El ejemplo de ellas es muy fuerte para las de ahorita,
pero es la verdad. Vean lo que hacían las santas mujeres que tenían maridos antes, estando sujetas a sus maridos. Y el primero es el de Sara. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole ¿qué? Señor. ¿Y qué Señor le van a decir a uno ahorita? Ahorita es puro sobrenombre, esto, y este no sabe, y este no sabe, y este no piensa, y este anda mal. Entonces no hay respeto ya, aunque se digan ser cristianos, es una peleadera todo el tiempo. Pero vean aquí el ejemplo de Sara llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza, dice. Y luego hablando a los maridos, porque hay muchos maridos hipócritas también, ¿por qué no decirlo? Dice, vosotros maridos igualmente vivir con ella sabiamente. Vamos a ver en qué va a consistir esto. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil, claramente lo entendemos. Son más sensibles y pueden sentirse con más rapidez que con un hombre. Dice, y como coherederas de la gracia de la vida, oigan esto, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Coherederas de la vida quiere decir los hijos que van a tener, coherederas de la vida, obviamente gente que va a venir, van a ser, y posiblemente primero el Señor, que también se conviertan esos niños. Pero dice para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que si estás mal con tu esposa y según tú vas a la iglesia y por ahí andas en estudios bíblicos y de varones y que de líderes, pero llegas a la casa y pura peleadera con ella, tú no estás haciendo nada, tus oraciones ni llegan a Dios. Por eso dice aquí, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay que tener mucho cuidado. Y viene y termina, finalmente dice ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Oigan, dice no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le dases bendición. Por eso estos ejemplos son de una buena conciencia, para que tú sepas que él, siendo cristiano, siendo cristiana, aquí está de qué manera nos tenemos que comportar, y no estar nosotros sufriendo de embalde, por algo que ni siquiera, obviamente, estamos fuera de la voluntad de Dios, por eso es que estamos como estamos. Dice aquí, otra vez, dice, porque el que quiere amar la vida, ahí está, y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Carácter de los cristianos otra vez. ¿Qué es lo que somos? ¿Somos nación santa, linaje escogido, o somos nadie? Entendamos. Porque es que la gente dice, no, pues yo leo la Biblia, pero no cambia a nadie. No, es que hay que recibir al Señor y creerle de una vez por todas. Es que si no, miren lo que dice pues el 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos, amén a eso, y los oídos atentos a sus oraciones. Oigan qué hermoso es eso. Pero dice aquí, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Ahí no está diciendo los cristianos que no, si somos del Señor y nos la pasamos haciendo el mal con el esposo, la esposa o el esposo, entonces estamos haciendo el mal. Y muy vayamos a la iglesia, andamos haciendo el mal. Que hay que tener mucho cuidado. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ahí está el contraste. Ahí está cómo pensar, cómo cambiar, cómo transformarse y no estar en depresión, ni asustado, ni llorando, ni que me duele, ni que tengo tensión, ni que siento aquí, nada de eso. Eso se va a acabar. Dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, dice, bienaventurados sois, ahí están sufrimientos. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Ahora viene aquí la respuesta, lo que está diciendo, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Dice, y estar siempre preparados, oigan esta parte, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande. Eso es algo que la gente dice, no, pues yo no soy pastor, oiga, yo no soy líder, yo no sé, él es el que sabe, mi mamá es la que sabe, mi tío es el que sabe, el pastor es el que puede. No, aquí está diciendo estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, reverencia, ante todo aquel que os demande. Dice, razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es la esperanza? El irse con Dios. Es una esperanza viva que tenemos. Entonces mucha gente dijera, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿O cómo empiezo? Bueno, es que todo está aquí. Cuando tenemos esa comunión con el Señor, todo está aquí. Veamos este ejemplo del apóstol Pablo, con toda la manifestación de Dios en su vida. Vean esto que vamos a ver aquí. Con todo lo que Pablo era, Pablo siempre pedía por él. Le decía a la iglesia que oraran por él. La razón
Vamos a ver en Colosenses 4:3, vamos a ver que Pablo pide una oración, ¿sí? Colosenses 4:3. Pero es que todo esto tenemos nosotros que aprenderlo de una vez por todas, no esperarnos a ver qué va a pasar, a sentirnos peor, a ir al doctor. Tenemos que empezar siempre con Dios. Y mi oración es terminar siempre con Él también. Colosenses 4:3, miren lo que dice aquí. Pablo les está diciendo en el 2, dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Pero dice en el 3, ¿sí? En el 4:3 de Colosenses, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo, para que el Señor nos abra puerta, dice, para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, dice, para que lo manifieste como debo hablar. Oigan eso. Dice, andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder, oigan esto, a cada uno. Entonces, al nosotros dar cuenta de la esperanza que tenemos, siempre va a ser la palabra de Dios en nuestra boca. A eso se refiere con que sepa que esté sazonada con sal, amén. No de otra forma. Porque muchas gentes inventan historias, se acuerdan de películas, de algo que les dijeron de un libro, de la historia de alguien, pero nunca se acuerdan de lo que está escrito porque pues no saben, desafortunadamente. Pero seguimos avanzando. Ya me falta muy poco, tengan paciencia, necesario que les lea esto. Dice, volviendo a primera de Pedro 3:16, dice, teniendo buena conciencia, otra vez dice Pedro, dice, para que como dice, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, dice, sean avergonzados los que los calumnian, dice, vuestra buena conducta en Cristo, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Vean esta parte, porque mejor es, dice él, que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios lo quiere. Por eso les decía que todo está bajo el poder de Dios. Si Él quiere que padezcamos haciendo la voluntad de Él, Él lo sabe y está todo en paz y en orden. Dice que haciendo el mal, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Oigan esto, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, dice, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por el agua. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, dice, por la resurrección de Jesucristo. Dice enseguida, a quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y en él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Por eso las personas, cuando tenemos esa comunión con Él, sabemos lo que está diciendo Él aquí, conocemos y nos acordamos y lo ponemos en práctica, porque claramente dice a qué están sujetos al Señor: los ángeles, autoridades y potestades. Cualquier cosa que nos venga a oprimir, hablamos con el Señor y Él intercede. Por eso hay que saber de qué manera tenemos la victoria a pesar de que estamos en sufrimientos. Ya casi vamos a terminar. Dice en el 4, gloria al Señor, aleluya. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados de vuestro pensamiento. Oigan bien en cuanto a padecer. Dice, pues ¿quién ha padecido en la carne? Terminó con el pecado. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Ahí vemos todas las costumbres, todos los sometimientos, todo lo que piden, todo lo que demandan de uno, ya no. Dice, sino conforme, oigan esto, que es muy diferente a la voluntad de Dios. Por eso el mundo y todo eso vivimos, estamos, pero ya no importa. Porque al que obedecemos, al que trabajamos, es con Dios y en Dios y para Dios. Todo esto ya se ha ido transformando.
Aquí está todo. Por eso dice la otra vez: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, abominables idolatrías. Dice: ¿a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? Bueno, quizás no es tan grave eso, o en algunos si hacían eso o no hacían, no se sabe, solamente Dios sabe. Pero dice el 5: pero ellos darán cuenta al que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. Quiere decir que todos van a llegar a la presencia, como lo hemos dicho aquí siempre. Dice: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne. Dice: según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Ahora ya vamos a cerrar aquí en el 19, pero vamos a seguir leyéndole. Dice el 8: ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Dice: porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora, cuando habla de este amor, no es el amor que conocemos todos, es la palabra, es lo que el Señor nos muestra para que en base a eso sepamos llevarnos los unos con los otros, sabernos soportar. Por eso dice: ante todo tener en vosotros ferviente amor. Por eso ese amor cubre multitud de pecados, ¿sí? Porque la palabra es la que va a purificar, la que va a transformar. Dice: hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí está la lista: si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Vean que todo es con relación a Dios ya. Si alguno ministra conforme al poder de Dios, que Dios da. Dice: para que en todo sea Dios otra vez glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Está muy claro que todo, para que todo sea Dios glorificado, pero de la manera que es que en Jesús. Vuelve y dice otra vez: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Aquí estamos ya viendo un tipo de padecimiento que es lo que se espera ver en un creyente verdadero. Dice: para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Claro que sí te vas a gozar en la revelación de su gloria, porque has sabido comportarte, guardarte, sufrir, pasar, hacer y estar en el llamamiento que Dios te hizo para que también sea de sufrimiento. Entonces ya de antemano claramente dice que en esta revelación de su gloria se va uno a gozar también, por supuesto. Dice el 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, vean esto, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Otra señal más, si ya volviste a nacer o no. ¿Sí? Porque la gente, por eso decía yo que hay dos tipos de sufrimiento, ¿sí? El estar solo y el estar con Dios. Pero aquí estamos ya viendo el hermoso de estar con Dios. Claramente dice, lo voy a repetir: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ahí vemos ya la gran diferencia, ¿cierto? Dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, aquí está ya, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Entonces ahí vemos ya lo que hablábamos al principio. Dice: pero si alguno padece como cristiano, oigan esta parte, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces los sufrimientos son los de Cristo, entonces todo está en orden. Dice: porque, aquí viene ya, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y pongamos atención aquí, porque mucha gente, sobre todo en esas Biblias en inglés, no prestan atención y dicen: ¿dónde está eso? ¿A poco eso dice ahí? Bueno, aquí dice que todo el juicio va a empezar por la casa de Dios, en el 17. Dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, es decir, la iglesia. Dice: si primero comienza por nosotros, pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Entonces entendamos esto, que si nosotros, como dice aquí abajo, deja leerlo mejor, dice el 18, y si el justo, o sea la iglesia del Señor, con dificultad se salva. Estamos viendo esa parte y no cerremos el corazón a esto, ni el pensamiento, ni la mente, ni el cuerpo. Es muy clara la escritura: si el justo con dificultad se salva. Dice enseguida: ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Oigan eso, ustedes piensan y tengan esa respuesta.
Dice el 19, y con este vamos a cerrar ya. Vamos a ver este y otro más, nada más. Dice el 19, de modo que los que padecen, ahí está, de modo que los que padecen, dice así, ¿no? Según la voluntad de Dios, amén a eso, todos aquellos que padecemos de algún tipo de cosa, según la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que está escrito, dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. A pesar de esto que vamos a sufrir y a vivir, dice el Señor, que encomendemos nuestras almas al fiel Creador. Ahora, el encomendar, pongan atención, el encomendar nuestras almas a Él es poner, de acuerdo a lo que dice aquí el diccionario, cuando uno encomienda algo es poner algo o alguien a cuidado de una persona. Entonces, cuando nosotros nos encomendamos al Señor, encomendamos nuestras almas a Él, es que Él se va a hacer cargo de todo. Él va a estar en control de todo. Él va a hacer todas las cosas y Él es perfecto y no se equivoca. Por eso entendamos que el recibir el tipo de padecimientos, el tipo de sufrimientos por voluntad de Dios, bueno, eso es hermoso porque Él está en control de eso. Amén. Voy a leer Lucas 23:46 y aquí vamos a cerrar ya. Amén. Lucas 23:46. Y este es el último. Lucas 23:46. Gloria al Señor Jesús. Dice ahí, vamos a ver, el mismo Jesús hizo eso, ¿sí? El mismo Jesús encomendó su alma al Padre. Por eso tenemos que seguir las pisadas y ir en pos de Él. Leamos el 46. Dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, si Jesús lo hizo, todos los ejemplos para nosotros están aquí en la Escritura. Entonces nadie puede poner como excusa que está sufriendo y no entiende y no sabe y está enfermo por el sufrimiento. Tenemos que entender que si estamos sufriendo, Dios ha tomado el control. Si es un sufrimiento que Dios permite que suframos por causa de Él, el Señor lo tiene en sus manos, estamos encomendados, en las almas de nosotros están encomendadas al fiel Creador y no hay por qué temer. Amén. Entonces, ese es el final y mi oración es que todos vuelvan al Señor, vuelvan a su pastor y a su obispo de sus almas para que reciban paz en sus corazones. Amén. Dios los bendiga.